Lamentablemente, aunque suene duro decirlo, nuestras desobediencias tienen grandes consecuencias. El perdón de Dios, la restauración de Dios está, pero Dios no está diciendo: ten cuidado con el campo minado que estás pisando de la desobediencia, porque este campo minado puede llevarte a descubrir algo que no espera, que al final sería tu muerte. Bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, tu canal, saliendo del anonimato. Estamos contentos de que tú estés aquí con nosotros y siendo parte del crecimiento de este canal. Te invitamos a que comparte esta palabra, te suscribas si aún no lo has hecho, y también que le dé me gusta si el mensaje es de bendición para ti y para los tuyos. Amén. Quiero invitarte a que busque conmigo en el libro de Daniel. Gloria a Jesús. Su capítulo 17, capítulo 2, verso 17 en adelante. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Amén. Quiero predicar este momento, exhortar bajo el tema oraciones que producen resultados. Gloria al Señor. Esta historia donde leí es una historia de Daniel, gloria al Señor, y sus compañeros que estaban en cautiverio, estaban en Babilonia. Dice la palabra de Dios que Daniel era un joven sabio, un joven que se había guardado en integridad, que era justo. Sin embargo, en Daniel había un espíritu superior, a pesar de que había mucha gente capacitada y recibiendo aparentemente mejores alimentos y todo. Daniel tenía una gracia especial. En Daniel había un espíritu superior. Pero podemos preguntarnos cuál era el secreto de esto. ¿Qué era lo que Daniel tenía que lo hacía tener un espíritu superior? Y era que había una gracia especial que Daniel había conquistado en el secreto. Dice esta historia que había un sueño que el rey Nabucodonosor había tenido, y este sueño él no se había acordado, no se acordaba, y aparte de eso él quería que alguien de los sabios le revelara lo que él había soñado, y no solamente le revelara lo que le había soñado, sino que le interpretara el sueño. ¿Y qué tiene que ver todo esto con oraciones que producen resultados? Había un edicto de muerte. Había una sentencia que habían eliminar tanto las personas justas como las injustas, que tendrían el nombre de sabio o de adivino. Y dice la palabra del Señor que Daniel toma una postura firme y dice: hey, yo necesito que me den un momento. Yo necesito que me den un espacio, aleluya, para yo tomar este tiempo y identificar qué es lo que está pasando. Y de la única manera que yo puedo saber lo que está pasando es yendo al secreto de Dios. Y esta palabra me gusta, ¿sabe por qué? Porque él entra y dice que Daniel fue a su casa, y cuando él va a su casa lo hace como parte también de su rutina. Este joven oraba 3 veces al día, y cuando oraba lo hacía de manera su devoción ante el Señor. Había una disciplina de oración, había una disciplina espiritual que Daniel tenía, que cuando este joven oraba lo hacía de manera genuina, y el cielo se abría. ¿Por qué? Porque había creado una relación y se había hecho amado en los cielos. Cuando esta palabra podemos verla cuando él desciende, y dice que desciende el ángel y le dice: tu petición, desde que te propusiste en tu corazón, había llegado la respuesta. Dice que, ¿por qué? Porque él era amado en los cielos. Pero aquí se presenta otro escenario cuando el rey tiene este sueño y no hay respuesta. El joven estaba en peligro, aún el que era amado en los cielos. Misael, Azarías, gloria al Señor, también estaban en peligro. Y dice que ellos se pusieron de acuerdo. Daniel fue y le dijo: hay que buscar, hay que interceder, hay que orar. ¿Por qué? Porque hay un edicto y todos estamos en peligro.
Hay una sentencia y todos estamos en peligro. Es el momento donde yo quiero invitar a las personas que digan, hay una sentencia, vamos a ponernos de acuerdo para provocar algo en el mundo espiritual. Hay una sentencia de muerte. Lo que pasa es que a veces cuando hay una sentencia en cuanto a nuestra realidad, lo que hacemos es que nos encerramos en un lugar y comenzamos a llorar, comenzamos a quejárnosles a Dios, comenzamos a hacer berrinchadas como si fuéramos niños. Sin embargo, vemos una actitud de Daniel que debe de ser de referencia para usted y para mí, de decir, yo tomo la postura de este hombre de Dios. Y cuando hay un edicto de destrucción, hay un edicto para romper mi familia, yo me levanto y me pongo de acuerdo con alguien que esté en sintonía y voy y tomo esta misma postura. Hay un edicto en contra, aleluya, de mi salud, yo me levanto, me pongo de acuerdo con alguien y digo, hoy entramos en oración y ese edicto tiene que ser roto. Dice la palabra del Señor que Daniel toma esta posición y que provocó algo realmente. Los adivinos, los que los astrólogos no pudieron provocar, un hombre de rodillas lo provocó porque dijo, hay algo que tiene que manifestarse aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que cuando alguien que no está alineado al propósito de Dios, lamentablemente, no puede tener resultados en la oración. Porque la oración, eso es lo que provoca. Este es el tema del mensaje. Oraciones que producen resultados. Cuando tu oración no está produciendo resultados, hay algo que hay que identificar. Cuando tu oración no está produciendo resultados, hay algo que hay que sacar. Dice la palabra del Señor que este joven estaba intachable ante la presencia de Dios y pudo recibir resultados. Se le reveló el sueño. Cuando el sueño le es revelado, este joven no solamente se le revela el sueño, sino que la interpretación del sueño. Y los resultados son evidentes. El rey recibió las revelaciones futuras y las actuales, pero había una recompensa a favor de Daniel por él recibir los resultados de la oración. O sea que la oración te da resultados espirituales, respuestas espirituales, pero también te da resultados físicos. Gloria al Señor. Él no estaba esperando estos resultados. Sin embargo, la oración comenzó a abrir puertas seculares y lo pusieron en una posición, en una estima aún más elevada de lo que ya Daniel estaba. Cuando la persona no está en esta postura que debe de estar, lamentablemente los cielos, dice la palabra de Dios, que se vuelven tan rígidos como de bronce y la tierra se vuelve de hierro. ¿Por qué? Porque no puede haber resultados materiales sobre alguien que está desvinculado del propósito de Dios. Y podemos pensar en muchos personajes que estuvieron desvinculados de la presencia de Dios y al momento de clamar no recibieron respuesta. Uno de ellos fue Saúl. Dice la palabra del Señor que Saúl vivía una vida desalineada al propósito de Dios. Desobedecía y tomaba decisiones de manera malaganaria. Sin embargo, al momento de ir a la presencia de Dios, esperaba una respuesta oportuna, pero su oración no produjo resultado. ¿Por qué? Porque había tenido una vida de desobediencia, una vida desalineada del propósito de Dios, una vida corrompida. Los mandamientos que Dios le había establecido, le decía, las órdenes que Dios le daba, Saúl no tenía la capacidad y no quería acatar de manera completa lo que Dios decía. Dios le dijo, quiero que mates a los de Amalek, quiero que lo extermine aún los que son de pechos. Y para Saúl, él tomó de lo más gordo, de lo más preciado para él, y esto desagradó a Dios. Entonces Dios lo que hace es que cierra los cielos en contra de Saúl. Y lamentablemente, aunque suene duro decirlo, nuestras desobediencias tienen grandes consecuencias. El perdón de Dios, la restauración de Dios está, pero Dios no está diciendo, ten cuidado con el campo minado que estás pisando de la desobediencia, porque este campo minado puede llevarte a descubrir algo que no espera, que al final sería tu muerte. Vemos que Saúl terminó sepultado en su propia desobediencia, muertos por otros enemigos, en una derrota muy vergonzosa para él y para su casa, por una decisión de desobediencia que comenzó a acarrear y abrió esa puerta donde se hizo para él una práctica habitual. Gloria a Jesús.
Otra manera que podemos mencionar, gloria a Jesús, cuando nuestras oraciones no producen resultado, es cuando existe pecado y la oración no puede funcionar. Gloria a Jesús. ¿Cómo así? Dios puede escuchar al pecador. Dios tiene la capacidad, Dios es omnipotente. No importa en la condición que tú estés, Dios puede escucharte. Pero hay situaciones, hay pecados que se hacen de manera progresiva. Estoy hablando de gente que se hacen recurrente en el pecado, porque lamentablemente estamos en una naturaleza corrompida y vamos a ofender a Dios. Pero si decidimos habitar en el pecado, vivir de espalda a Dios, a su voluntad, cuando lleguemos a ese momento que necesitamos y le decimos, Señor, yo quiero una respuesta, yo quiero esto, hay que identificar cuando existe pecado, gloria al Señor. Porque la oración no está funcionando. Dice la palabra del Señor que Josué estaba en una batalla en contra de un pueblo que era aún más pequeños que ellos. Y dice que no había resultado en cuanto a su clamor. Ellos consultaban a Jehová y Jehová no le daba la victoria porque había un anatema dentro del pueblo del Señor. Había un anatema dentro del sistema que había corrompido todo las promesas de victorias que había para ellos. Solamente un grupito pudo provocar una derrota para una nación completa, porque había alguien desvinculado, porque había alguien que no tenía la misma dirección, había alguien que no estaba conectado al mismo propósito, y Dios lo estaba llamando a que sacaran el anatema. Inmediatamente sacan el anatema, las oraciones comienzan a tener resultados. El pueblo comienza a recibir la victoria. Gloria al Señor. ¿Por qué? Podemos ver la contraparte de esto, cómo Moisés sube a una montaña y dice que comienza, aleluya, a levantar sus manos. Y ahí estaba Josué y Nun levantándole las manos para que tuvieran la victoria. ¿Por qué? Porque había una conexión con el cielo, cómo sus oraciones estaban produciendo resultados, porque había una conexión direccionada al propósito de Dios. Cómo sus oraciones producieron resultados, porque estaba dentro del diseño y del propósito de Dios. Y su corazón no estaban corrompidos. El pecado estaba fuera. La gente estaba caminando en el orden que Dios le había establecido. Y aunque para ellos pareciera complicado, simplemente tenían que escuchar la voz de Dios. Y el mismo Señor, el primer mandamiento que le deja, que le establece, le dice, tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. Esto era lo que la palabra que Dios le establecía. Era porque Dios quería que su obediencia provocara resultados, que sus oraciones provocaran resultados, que cuando ellos clamaran, que ellos prepararan la tierra, dice que ellos podían cosechar al 100 por 1, al 80 por 1, al 60, al 30 por 1. Ellos podían cosechar porque había resultado cuando ellos clamaban a Dios. Dice que ellos le daban la primicia, que cuando el pueblo estaba alineado, sus ganados, su alteza estaba llena, gloria al Señor, sus canastas estaban llenas porque había resultado en lo que ellos hacían. Pero cuando el pueblo estaba desalineado, dice la palabra de Dios que ellos echaban en canastas como si fueran rotas. Echaban en sacos rotos y echaban y obtenían, pero al final no tenían resultado, porque estaban en desobediencia. Y dice la palabra del Señor que el pueblo echaba en sacos rotos, en cisternas rotas, no podían retener. Hay personas que no pueden retener las bendiciones, no pueden retener las victorias, y hay cosas que Dios les está entregando, pero no pueden retener, no pueden ver los resultados porque hay anatema en su corazón, hay anatema a su alrededor. Hay un Jonás dentro de la barca. Y ahora yo puedo decirte que el anatema puede ser cualquier cosa. El anatema puede ser la mentira. El anatema puede ser la lujuria. El anatema puede ser el egoísmo, gloria al Señor, el orgullo, la arrogancia. El anatema puede ser cualquier área de la carne, la fornicación, gloria al Señor, la hechicería, el alcoholismo. El anatema puede ser cualquier área que esté dentro de tu campamento. Y de tu campamento puedo hablarte de tu corazón. Cuando de campamento me refiero, puedo hablarte también a tu alrededor. Porque hay algo
que cuando los líderes estaban corrompidos, también el pueblo no podía recibir, aunque el pueblo aparentemente una parte estuviera en obediencia, también sufría consecuencias de la sequía, porque así mismo pasó con Elías. Dice que él cerró los cielos producto de que el pueblo estaba adorando a otros dioses. Había un diseño de desobediencia, había un camino de desobediencia en el pueblo, y dice que este hombre dijo, no, los cielos tienen que ser cerrados. Cierra los cielos por su palabra y más adelante abre los cielos por su palabra. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo entró en el entendimiento, los cielos fueron abiertos. Hubo resultado en las oraciones porque el pueblo se volvió a Dios. El pueblo volvió a clamar a Dios. Este es el momento donde tú te atrevas a decir, yo clamo a Dios, yo clamo al Dios vivo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver resultados. Y a veces decimos, ¿qué es lo que está pasando que no estoy teniendo resultados en las oraciones que hago? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que entender que también Daniel estaba bajo un diseño de obediencia. Y dice la palabra de Dios que Daniel duró 21 días. Tienes que persistir en obediencia y hacer guerra, aleluya, para creer que los cielos son despojados. Y dice la palabra de Dios que su insistencia provocó que la respuesta descendiera. Si andas bien, si andas dentro del propósito de Dios, quiere decir que hay respuesta, hay resultados en tus oraciones. Recuerda que tiempo y ocasión tienen que suceder a todos. O sea, hay un tiempo para cada respuesta. Hay un tiempo para cada petición que se hace delante del cielo. Y eso tenemos que aprender a discernirlo, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Así que tenemos que entrar en ese nivel de perseverancia. Daniel perseveró y recibió. Esta historia que habla Jesús haciendo una parábola de un juez injusto que era malo, no temía a Dios, no temía a los hombres. Era una gente corrompida, una persona que no era digna ni siquiera de escuchar. Sin embargo, vemos a una viuda y dice, quiero que me haga justicia, quiero que me haga justicia, quiero que me haga justicia. Dice que la perseverancia de esta mujer provocó que un hombre que no tenía temor de Dios ni de los hombres trajera justicia a esta mujer. Quiere decir que para ti, si tú entras a la presencia de Dios, un Dios que es justo, un Dios que es amoroso, un Dios que puede dar vida, no va a hacer justicia, no va a traer respuesta a favor de ti y de los tuyos. Así que créele a Dios, gloria al Señor. Y atrévete a sacar todo el que tú identificas que está en tu equipo y que carga un anatema, que carga un pecado, que está obstaculizando las oraciones, gloria al Señor, que está utilizando los resultados, aleluya, de tus oraciones. Es el momento que, aunque parezca difícil, hay lazos que tienen que ser rotos, porque Noé, gloria al Señor, dice la palabra de Dios que el pueblo estaba corrompido. La gente no escuchaba al Señor. La gente no iba direccionado a Dios. Y dice que Noé toma esta postura. Y cuando Noé toma esta postura, dice que encontró gracia ante la presencia de Dios. Y Dios lo llama para que construya un arca. Y cuando él construye el arca, este joven pudo preservar su familia. Y a través de su familia se levanta una nueva generación bajo promesa. Se levanta una nueva generación bajo resultado. Se levanta una generación, aleluya, bajo victoria. Y Dios está llamando a gente que se atreva a decir, hoy me levanto bajo resultados. Mis oraciones tienen que tener resultados. Y lo primero que Noé hace cuando sale del arca, cuando sale del momento del proceso dentro de un diluvio, aleluya, gloria al Señor, que yo me imagino que tuvo que ser un momento difícil, dice la palabra de Dios que levanta un altar, que sacrifica, presenta una ofrenda ante la presencia de Dios. O sea, sacrificar lo que Noé entendía, aleluya, dar una ofrenda para conectarse, para vincularse, para que su respuesta, o sea, estamos hablando de que hubo un mundo caído, un mundo que le dio la espalda a Dios de todas las maneras. Sin embargo, Dios le dijo, aleluya, yo voy a dar resultados, aleluya, resultados a los que están clamando, resultados a aquellos que están dentro de mis propósitos.
propósito, resultados aquellos que se atrevan a caminar en obediencia para mí. Había promesas de victorias para el pueblo de Israel, donde Dios le decía: yo voy a darte victoria frente a tus enemigos, yo te voy a poner como reyes, gloria al Señor, te voy a poner a gobernar, te voy a poner a darte la victoria frente a todos los que te rodean, todos los territorios que están ahí. Este territorio yo te lo entrego. Pero había que ellos tenían que recibir los resultados, pero para eso tenían que entrar a la presencia de Dios. Hay resultados que tienen que recibir, pero tienes que entrar a la presencia de Dios para recibirlo. Hay resultados que aún tú no has visto, pero es porque no has entrado a la presencia de Dios. Y hay un Elías que está dentro de una cueva buscando resultados en sus emociones. Elías estaba desgastado, Elías estaba emocionalmente, aleluya, diciendo: yo no quiero seguir, ya yo no quiero avanzar, ya yo no quiero tomar esta postura. Y Elías, vemos que la visita de Dios le está llamando y le está diciendo: quiero que salgas de la cueva, quiero que tus emociones que te han confrontado, que te han dejado, te han paralizado, para que no sigas clamando, aleluya, quiero que te levantes y digas: yo hoy me pongo en posición, porque todavía el sistema tiene que seguir siendo ordenado, aleluya, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, y decir: yo sigo ordenando lo que estaba desordenado, yo sigo restableciendo lo que se había caído. Las murallas tienen que ser restauradas en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy hablándole a Elías que entraron en cueva y que ya no quieren seguir clamando. Estoy hablándoles también a David, que entraron en la cueva de Adulán y ya no quieren seguir luchando. Aleluya. Estos guerreros que estaban con David dicen que eran enlutados, que eran afligidos, que eran endeudados. Todas las características negativas las tenían. Pero cuando salieron de la cueva, salieron con una actitud que eran los guerreros de David, los valientes de David, aquellos que tenían una posición firme y diciendo: yo salí de esto, yo salí de aquello, pero salí a través del conocimiento de Dios, del entendimiento que me dio, de entender a través de Él, de mi conversación con Él, de que yo sigo siendo importante para Él, de que yo soy valioso para Él, de que soy una prenda especial para Él, aleluya. Y Dios te está llamando a que regreses a su principio, que regreses a los valores, a lo que Él tiene establecido para ti y para los tuyos. Hay bendiciones que tienen que ser manifestadas y necesita de alguien que se atreva a clamar. Hay bendiciones que tienen que ser, aleluya, evidente, y necesita de alguien que se levante en el muro. ¿Dónde están aquellos que se levantan en el muro y dicen: hoy el pueblo tiene que recibir una victoria? Yo me pongo en centinela, yo me pongo en posición de batalla y comienzo a tocar trompeta. Ay, mi alma te adora. Comienzo a tocar bocina y digo: yo obtengo la victoria de parte del cielo. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Ay, el Espíritu de Dios te está diciendo: levántate, yo te doy fuerza, yo te revisto. Ay, prepárate, aleluya, porque llega un nuevo mover, aleluya, de intercesión. Levántate, porque hay cadenas que son rotas y son rotas a través de tus intercesiones. Levántate, porque hay muchos muros que cayeron y hay muchos gigantes que también tienen que caer, y es a través de un clamor de un justo. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios no dejará prostrado al justo, que Dios va a levantar a aquellos que anden en justicia, porque aquellos que claman en justicia tendrán respuesta. Aquellos que claman en justicia tendrán respuesta. Verán la mano de Dios manifestarse. Verán la mano de Dios cambiando historia. Verá la mano de Dios. Verá el dedo de Dios escribiendo una nueva historia a favor de ti. Verás el dedo de Dios escribiendo una nueva historia a favor de los tuyos. Verás el dedo de Dios, aleluya, poniéndole, aleluya, donde no había. Así como esta mujer recibió la multiplicación solamente porque hubo un clamor, se acercó al hombre de Dios y clamó con necesidad. Esta mujer pudo llenar vasijas vacías. Así también Agar, el niño clamó y las fuentes se abrieron en el desierto. Asimismo Isaac, dice la Biblia, que tomó su posición y abrió los pozos, porque, aleluya, estaba conectado, había presentado ofrendas al Señor. Y así yo quiero decirte que tus oraciones
Que tu conversación con Dios sea tu mejor ofrenda. Que tu adoración a Dios sea tu mejor ofrenda. Que la postura que tienes ante la presencia de Dios sea tu mejor ofrenda. Dios te está llamando a que camine. Dios está llamando a mucho Enoch que le están diciendo: yo quiero caminar contigo. Dios está llamando mucho Enoch que están desafiando el sistema. El sistema no pudo resistir a Enoch. Y dice la palabra de Dios que Enoch desapareció. No fue traspuesto. ¿Por qué? Porque no caminaba en el diseño de Dios. Y como caminaba en el diseño de Dios, el sistema que estaba corrompido no pudo resistirlo. Hay sistemas que no te van a resistir porque tu conexión con Dios va a ser muy íntima, muy íntegra, gloria al Señor. Y Dios te está llamando para que confrontes el sistema. Dios te está llamando para que dé fuerza que está caído. Pero para eso necesitamos estar firmes, necesitamos estar revestidos de toda armadura para poder estar firme en el día malo. Y de la única manera que podemos estar revestidos es estar conectados en oración a la presencia del Señor. Ora la palabra. Ora, gloria al Señor, a través de tus cánticos. Ora a través de tus peticiones. Ora, gloria al Señor, y conéctate, vincúlate a los propósitos eternos que el cielo tiene para contigo y para con los tuyos. Gloria al Señor. En este momento yo oro para que la presencia de Dios te esté cubriendo ahí donde tú estás viendo este video. Ay, recibas nueva fuerza para levantarte otra vez. Recita la palabra si sientes que no tienes fuerza para conectarte a la oración. Comienza a recitar la palabra hasta que el deseo, hasta que la pasión por la oración regrese. Recita la palabra una y otra vez. Recítala en el carro, recítala en tu casa, recítala en la cocina, recítala donde quiera que tú estés, pero habla la palabra, háblala en tu espíritu, que tu espíritu se va a despertar. Porque a veces nos embotamos cuando entramos en una posición y decimos: ya, aleluya, nos desconectamos y nos desvinculamos del propósito de Dios. Y para regresarse nos hace difícil. Y si tú estás en esta etapa, yo te invito a que tú tomes esta postura y comience a recitar la palabra. Recítala hasta que se haga vida en ti y comiences a crear esta pasión por la oración. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Agradecemos a Dios que tú estés ahí. Y si estás ahí es porque necesitabas esta palabra. Y creemos que otro también, y tú puedes ser el puente. Comparte esta palabra, suscríbete, dale like si fue de bendición para tu vida. Recuerda que estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Esto fue Saliendo del Anonimato. Excelencia Cristiana Televisión estuvo contigo. Dios te bendiga y Dios te bendiga.